Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, querida familia de la Comunidad Cristiana Internacional, la familia City. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Soy el pastor Cristian Pesantes y qué privilegio poder contar una nueva mañana con cada uno de ustedes. Estamos estudiando acerca de la pasión de Cristo, la pasión de Jesús. La pasión de Jesús somos nosotros. Y estamos estudiando también 5 personajes que vamos a ir relacionando con nuestro actuar, a ir relacionando con nuestra propia vida, en nuestra relación con Jesús. El día de ayer estuvimos estudiando acerca de este personaje, un alguacil de los sacerdotes llamado Malco. Y algo que podemos decir, fue la última persona que recibió un milagro del Señor Jesús. El Señor Jesús hizo un milagro extraordinario en su vida, pero este hombre no creyó. Hoy vamos a estudiar un nuevo personaje, igual siguiendo la trayectoria de Jesús. Y después entonces de su arresto, vamos a encontrar a un nuevo personaje llamado Barrabás. Y para eso yo quiero invitarle entonces a que tome su Biblia, su cuaderno de apuntes y también que dispongamos nuestro corazón para que Dios sea hablando a través de su palabra en este tiempo. Quiero invitarles por favor a que me acompañe en su Biblia al Evangelio de Mateo en el capítulo 27. Desde el versículo 15 nos empieza a hablar acerca de la sentencia de muerte a Jesús. Mateo 27:15 dice lo siguiente: Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso al que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues de ellos les dijo Pilato: ¿A quién querréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que diesen muerte a Jesús. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos querréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada conseguía, sino que más bien se formaba un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Muy bien, con esto la palabra de Dios me dice que había un preso llamado Barrabás. Y yo quiero que en este día hagamos una comparación de la vida de Jesús y la vida de este hombre llamado Barrabás, el cual fue puesto en libertad a cambio de Jesús. Quiero entonces hacer 3 comparaciones de Jesús y Barrabás. La primera de Jesús. Vamos a empezar con Jesús. Jesús fue obediente. El libro de Filipenses en el capítulo 2, el versículo 8, le voy a invitar a que por favor me acompañe también a la palabra de Dios, al libro de Filipenses en el Nuevo Testamento, el capítulo 2, el versículo 8. La palabra de Dios me dice lo siguiente: y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra de Dios me da una característica especial de Jesús, que fue obediente, y fue obediente hasta la muerte, es decir, hasta el final de su vida. También me dice que Jesús se humilló bajando de aquel trono del cielo
y haciéndose hombre, haciéndose semejantes a cada uno de nosotros, tuvo que dejar la gloria del cielo y ser encontrado en apariencia de hombre para poder hacerse obediente. También el libro de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 8, dice que aunque siendo hijo, debía aprender la obediencia por medio de lo que padeció. Es decir, con esto, Jesús no pasó de la desobediencia a la obediencia, sino que aprendió la obediencia a través de obedecer. Jesús no aprendió a obedecer, aprendió lo que implica la obediencia. Jesús aprendió la experiencia de aquella obediencia, y parte de ese aprendizaje fue soportar el sufrimiento. Entonces aprendió la obediencia por medio de lo que padeció. Dios, entronizado en la gloria del cielo, solo puede experimentar la obediencia desechando su gloria del trono y humillándose de la misma forma como lo hizo nuestro Señor Jesús. La crucifixión era la muerte más vergonzosa para aquella época. Eran considerados malditos todos aquellos que morían crucificados. Pero también queda demostrado que no hay límite a lo que Dios hará para demostrarnos su inmenso amor y su inmenso poder para salvar al hombre. Jesús fue obediente y obediente hasta la muerte. Pero en cambio, Barrabás fue un hombre rebelde. Miren lo que nos dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 15, el versículo 7. Marcos, capítulo 15, versículo 7 nos dice lo siguiente. Uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos, los cuales habían cometido un homicidio en la insurrección. Barrabás era un homicida. Barrabás había participado de un motín y por esta causa había sido encarcelado. Había sido parte de un grupo de personas que se habían levantado en contra del gobierno. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, el versículo 19, me añade este dato de Barrabás, diciéndome que Barrabás había sido echado a la cárcel por sedición. Aquella sedición ocurrida en la ciudad y por un homicidio. Y sedición no es nada más que levantarse en contra del gobierno para poder derrocarlo. Y no solo esto, sino que también era un asesino, lo cual se merecía un castigo. Y ese castigo era la pena de muerte. Este era Barrabás, un rebelde que conspiraba contra las autoridades, que iba en contra de las autoridades, pero que también era un asesino, era un homicida. Muy diferente a lo que era Jesús. Hacía conforme a lo que le dictaba su propio corazón. Veamos otra característica de Jesús. Jesús fue un hombre famoso. Mateo capítulo 4, versículo 4. Quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo 4, versículo 24. La palabra de Dios me dice lo siguiente: y se difundió su fama por toda la Siria, y le trajeron todos los que se encontraban mal por diversas enfermedades, los que sufrían graves padecimientos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Jesús fue famoso por cada una de las cosas que hacía, en las cuales demostraba su amor, su perdón, sanaba y restauraba vidas y corazones. Su fama se extendió sin duda, pero por todo el bien que hacía. En contrario a Barrabás. Barrabás, la palabra de Dios, me dice que este era un preso famoso. Acompáñeme también, ahí mismo en Mateo, al capítulo 27, el versículo 16. Y dice esto acerca de Barrabás. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Bueno, Barrabás también era famoso por lo que hacía. ¿Pero qué hacía? Pues todo lo que venía de él era malo. Era famoso por su maldad, por su vida de pecado. Nada de lo que hacía Barrabás agradaba a Dios y estaba literalmente condenado a la muerte por cada uno de sus actos. Dice la palabra de Dios que Jesús fue justo aún en cada una de las cosas que hacía. Fue hallado justo, fue reconocido justo,
aún por aquel malhechor que estaba a un lado suyo en la cruz, pero también Pilato no encontró nada de qué acusarlo, lo terminó declarando justo, pero el pueblo escogió a un ladrón famoso, escogió a aquel que había hecho el mal constantemente. Veamos una tercera característica de Jesús. Jesús es restaurador. Quisiera que también me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Y la palabra de Dios me dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús no vino a robarnos. Jesús vino a devolvernos lo que el ladrón nos había robado. Ha venido a darnos vida y no a quitárnosla. No a apropiarse de esa vida como lo hace el ladrón. Jesús viene a restaurar vidas. Jesús viene a restaurar corazones, a restaurar hogares, a restaurar matrimonios. Pero en cambio, el ladrón lo que quiere hacer es destruir con todo aquello que nosotros tenemos. Y eso era precisamente Barrabás. Barrabás era un ladrón. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, el versículo 40, la palabra de Dios me dice: entonces todos gritaron de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Barrabás era una plaga de maldición para su familia, pero también para todo el pueblo, para toda la nación. Con esto yo quiero terminar diciendo que aquella cruz no estaba diseñada para Jesús, no estaba hecha a la medida de Jesús. Sus manos no coincidían. Esa cruz no tenía la medida específica para que Jesús se subiera. Esa cruz estaba hecha para aquel culpable, para aquel ladrón, para aquel rebelde, para aquel homicida, para aquel que se levantó en contra de las autoridades, para él. Y es que Barrabás me representa a mí. Esa cruz estaba hecha a mi medida. Barrabás merecía morir, yo merecía morir, y más sin embargo, Cristo tomó mi lugar. Barrabás, o el nombre Barrabás, significa Bar, hijo, y Abba, padre, hijo del Padre. Pero realmente no le hacía honor a su nombre, porque estaba perdido en su desdicha, perdido en su desgracia, perdido en su pecado, perdido en su maldad. Y a pesar de todo eso, el Padre viene a rescatarlo. A pesar de la maldad de nuestro corazón, el Padre viene a rescatarnos y a ofrecernos una nueva oportunidad. El hecho de que Jesús haya tomado el lugar que a nosotros nos correspondía, eso significó para nosotros una nueva oportunidad, vida para cada uno de nosotros. Querida familia, el día de mañana estaremos estudiando un nuevo personaje. La pasión de Jesús somos nosotros. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.